Hola a todos y todas, ¿cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, ¿cómo andan por ahí? Mi nombre es Bárbara Reinhold, soy responsable de contenidos en UNBLU y hoy los voy a estar acompañando en este webinar como host, en esta mesa de debate que armamos para ayudarlos un poco a ustedes, para debatir, para aprender cosas nuevas. Antes de empezar, me gustaría saber desde dónde nos están acompañando, si es la primera vez que asisten a un webinar de Blue, en qué rubros trabajan, vayan contándome un poco quiénes son, quiénes están del otro lado, cómo andan, así nos conocemos y podemos ir interactuando. Mira, Mercedes, bueno, bienvenida Mercedes, tu primera vez en un webinar de México, de Pergamino, Buenos Aires, México, Chile, Córdoba, buenas tardes. Buenas tardes, dicen. ¿Alguien más nuevo tenemos? Así le damos la bienvenida, las felicitaciones. República Dominicana. Primer webinar desde Quito, Richard. Bueno, bienvenido a nuestros webinars, Richard. Esperamos que te guste. Nubia también, Alicia. Qué bien, tenemos mucha gente que se sumó por primera vez a este Blue Webinar, a una de nuestras capacitaciones. Les cuento que cada 15 días hacemos o Blue Webinars o Blue Talks, que bueno, en las Talks lo que hacemos es invitar a distintos speakers de diferentes rubros para que nos cuenten un poco sobre su experiencia y compartan un poco con todos nosotros lo que saben. Así que, bueno, me encanta que sea un montón de gente nueva la que está del otro lado. En este caso, hoy vamos a estar hablando sobre el índice de frecuencia a la hora de enviar un email. Esto es muy importante a la hora de pensar en los resultados que vamos a tener, en no cansar a los clientes, ni tampoco en no aparecer nunca, no contactarlos nunca. Así que es re importante que sepamos cuál es esa medida justa a la hora de mandar un email. Y vamos a debatir, por supuesto, con dos expertos que ahora los voy a estar presentando. Pero antes quiero darles algunos consejos, algunas sugerencias para que aprovechen a full este webinar. Quiero que le saquen todo el jugo que puedan. Así que, primero, hagan todas las consultas que quieran en el chat. Tenemos un equipo de moderadores, que son Santiago, Sherimen y Romina. Ellos nos van a estar acompañando, les van a responder todas las consultas que quieran. Nosotros también vamos a estar atentos al chat. Así que conversemos, interactuemos, hagamos que esto sea una charla, que realmente sea una mesa de debate. Queremos saber sus opiniones, queremos saber qué piensan, así que los animamos a que estén ahí a full en el chat también. Después, les vamos a mandar, seguramente en el día de mañana, la grabación del webinar. Si no es mañana, será en unos días, pero idealmente va a ser mañana. Así no se pierdan ningún detalle. Y les sugerimos que cierren la mayoría de las pestañas que tienen en sus navegadores, que traten de que sea el único dispositivo en el que estén usando Wi-Fi, así no tienen ningún problema de conexión, que bueno, que sabemos que últimamente estamos todos usando Internet. Bueno, hola a todos ahí a los que se están sumando. Irene nos dice que bien se escucha. Bueno, me alegro que se escuche bien, Irene. Roberta desde México. A ver, ¿alguien más? Primera vez. Argentina, Guatemala, Brasil, Chile, Colombia, un montón de lugares. Gabriela, primera vez. Rodrigo de Argentina. Oscar de Panamá. Bueno, un montón. Buenísimo, me encanta. Se escucha muy bien. Qué bueno que se escuche bien. Bien, bueno, antes de arrancar me gustaría contarles un poco sobre Blue. Algunos de ustedes lo sabrán y otros por ahí, que es la primera vez que se suman a uno de nuestros webinars, no lo saben, pero Blue es una plataforma desde la que ustedes pueden gestionar todas sus campañas de marketing automation, de comunicaciones automatizadas, y desde donde también pueden gestionar sus envíos de email, SMS y push notifications. Nuestro objetivo es ayudarlos a alcanzar la omnicanalidad de manera simple. Y es por eso que siempre hacemos estas capacitaciones para ayudarlos, para acompañarlos en este camino y porque creemos que entre todos podemos aprender y potenciarnos mucho más. Así que esa es un poco la idea que tenemos con estos webinars y es el propósito de Blue también.
Ahora sí, voy a presentar a los dos speakers geniales que tenemos para el día de hoy. Les voy a ir pidiendo que prendan sus cámaras, así los presento. Tenemos, por un lado, a Alejandro López, Alejo, que es Country Manager de Blue Estados Unidos. Hola Alejo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Un saludo a todos de todos los Ahí. países, varios desde Colombia también. Un gusto estar con ustedes aquí hoy. Bueno, muy bien, bienvenido. Y por el otro lado tenemos a Juan Manuel Martín, que es Product Owner de Emblue. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por, bueno, haberse tomado el trabajo de anotarse en el webinar. Espero que lleguen contenidos lindos y, bueno, y que puedan aplicarlos también, que eso es importante. Así que anotar Bien. todo lo que no entiendan para guardarse las preguntas para el final. Bien, buenísimo. Bueno, bienvenidos a los dos. Muchas gracias por sumarse como speakers, por querer compartir con nosotros todo lo que saben, que son dos genios, dos cracks acá en Blue. Y ahí estamos haciendo una encuesta un poco para ver cuántos de ustedes ya enviaron alguna vez una campaña de email marketing, porque sabiendo que por ahí es la primera vez que están en uno de nuestros webinars, bueno, quisimos saber si alguno ya había hecho alguna campaña. Tenemos 70 sí y 30 más o menos que no, así que, bueno, tenemos una audiencia que la mayoría envió emails, pero otro tanto que no, así que vamos a tratar de ayudarlos y de contarles las potencialidades del email marketing, ¿no? Bien. Y ahora, antes de arrancar, también vamos con otra encuesta que tiene que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es sobre la frecuencia a la hora de contactarnos con nuestros clientes. Y queremos saber cuántas veces al mes, ese 70% que sí ya mandó campañas de email, ¿cuántas veces al mes le mandan emails a sus clientes? A ver qué nos dicen, esto nos va a servir como disparador para, bueno, un poco para ir hablando sobre el tema que nos compete hoy, a ver. Tenemos la mayoría manda entre 1 y 3 veces por mes. Bien, y sabemos que esta es una pregunta muy recurrente. ¿Cada cuánto debo enviar un email a los clientes para tener un nivel óptimo de contacto? Esta es una pregunta que aparece un montón, ¿no, Alejo, en los clientes? Sí, esta es una de las preguntas más recurrentes que a nosotros nos hacen y a mí me la han hecho varios clientes y es, ¿estoy mandando muchos o estoy mandando pocos? Y creo que eso es lo que vamos a encontrar hoy. Ese es el Contact Frequency Score que nosotros les vamos a mostrar hoy y cómo hacer para que cada uno de ustedes pueda obtener este indicador. Bien, buenísimo. Y ya que lo mencionaste, ¿querés contarnos un poco qué es este índice que sé que vos estuviste en particular trabajando, investigando un montón, generando un montón de contenido, de material teórico acerca del Contact Frequency Score? ¿Querés contarnos un poco de qué se trata? Sí, y ya vamos a ver un poco de dónde sale esta cifra, pero es cuál es el número que me permite obtener los mejores resultados sin fatigar a mi base de datos. Es decir, hay un número donde si mando mucho más de este nivel, aquí estoy viendo distintas respuestas, si mando mucho más de este nivel, empiezo a disminuir mis resultados. Pero si mando muy poco también esos resultados están bajos, se ven afectados distintas variables y estoy desperdiciando oportunidades. Entonces, ¿cuál es ese nivel y ese punto medio donde es ideal mandar una cantidad de mails al mes, una frecuencia de mails al mes? ¿Y por qué es tan importante? Un poco lo dijiste recién, pero si yo estoy recién empezando con mi estrategia de email marketing o si ya llevo un tiempo, ¿por qué es tan importante que yo tenga en cuenta este índice? Bueno, para ese 80% de los que han mandado campañas y usan email marketing y varios estuve viendo aquí en la lista están en e-commerce, ellos seguramente van a decir que en e-commerce, sobre todo el email es una de las canales de más retorno de la inversión, si no el de más.
y uno de los canales o el canal que más genera tasa de conversión. Normalmente lo que yo he visto en los clientes es que puede estar entre el puesto 1 y el puesto 3. Normalmente el 1 obviamente es en retorno, es el orgánico, es tu propia página web cuando alguien la visita. Pero entre 2 y 3 puede ser el email. ¿Qué quiere decir? Que si yo mando más emails voy a obtener mejores resultados. Eso es, digamos, una de las cosas importantes. Pero eso no es cierto completamente, porque llega un nivel donde cuando ya mando muchos emails a una persona o a mi base de datos y una persona se ve saturada por esos emails, empieza a disminuir los resultados que yo estoy obteniendo. Entonces, encontrar el nivel óptimo de la frecuencia con la que le mando a cada persona de los correos me va a permitir, uno, aumentar mi retorno de la inversión, ¿cierto? Porque si yo, esa persona o ese grupo de base de datos le estoy mandando un correo y me genera X cantidad de venta, pero le mando 3, se debería multiplicar por 3, entre comillas. Ahorita al final vamos a ver una calculadora que nos muestra un poquito de eso. 2, la frecuencia también es muy importante y vuelvo y hablo de los dos extremos. Si mando muchos, empiezo a afectar mi reputación como enviador de correos y por eso puedo llegar al spam. Y eso ya Juan nos lo va a contar ahorita. Pero también si mando pocos, se ve afectada mi reputación porque cualquier queja y complaint se va a ver más grande. También, ¿cuál es la importancia de ese indicador medio, digámoslo así, donde ni es mucho ni es poco? Es el índice óptimo, y es porque en las bandejas de entrada, y como vemos todos los días, competimos con una gran cantidad de marcas que están en la bandeja de entrada. Entonces, cuando yo tengo una exposición importante en esa bandeja de entrada, también estoy teniendo un posicionamiento en esa bandeja de entrada. Entonces, por eso es tan importante, y hago un resumen, porque obtengo los resultados óptimos. Ni ventas bajas, ni tampoco saturación de la base de datos. Obtengo también un posicionamiento óptimo en la bandeja de entrada. La reputación la estoy conservando, la reputación como enviador de correos. Y hay algo que también a veces se analiza poco y es el lifetime value de esa persona. Quiere decir, de mi base de datos, cuánto tiempo, si yo descuido a mis usuarios, no los estoy tocando, esas personas se me van a ir más fácil si estoy teniendo una relación estrecha con ellos. Entonces, por eso es importante un índice óptimo de frecuencia de envíos que nosotros lo denominamos el Contact Frequency Score. ¿Cómo lo definías? Si hay un valor. Creo que en un ratito ya nos vamos a meter ahí, así que Esaú, que hiciste esa consulta, ya más adelante vamos a hablar sobre cómo se define eso que se les va a estar contando Alejo. Ahora me gustaría saber, Juan, vos que sabés tanto de experiencia de usuario, de cómo se ven las cosas que hacemos desde el lado del usuario, ¿cómo se ve cuando una marca manda demasiados emails o cuando manda cada muerte de obispo, más o menos? ¿Cómo es eso desde el lado del usuario? Bueno, Orbi, eso te cuento un poquito. Los clientes, a ver, el problema quizás no es la cantidad de mails que reciban, porque hoy tenemos casos exitosos que comunican todos los días o día por medio, y uno podría mirarlo desde afuera sin ver la estrategia que utilizaron, que podría ser invasivo. Pero bueno, cuando empezamos a ahondar un poquito más en la estrategia que hay de fondo de esa campaña que llevó a enviarlo por ahí día por medio, casi todos los días, vemos que detrás de eso detectamos que también hay un trabajo muy grande de segmentación de intereses. En base a los envíos que van haciendo todos los días estas empresas, van segmentando a su base de datos y aprendiendo qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, y van generando atributos a ese contacto, rasgos característicos que me van a permitir aumentar mi frecuencia. Cuando yo sé qué es lo que le gusta a un contacto, tengo la llave para enviarle contenido más frecuente. ¿Qué pasa? Volviendo a un tema muy importante que mencionaba Alejo, el tema de la marca. Cuando nosotros como empresa dejamos de enviar
con frecuencia emails, estamos dejando de atender a nuestra base de contactos, a nuestros potenciales clientes. Eso no hay cómo contradecirlo. Y vuelvo al tema de la marca, pues es muy importante también la oportunidad que se genera en base también a una estrategia puntual, que es la de comunicar y lograr un objetivo, quizás sea comercial o de comunicación. También tenemos un aspecto fundamental que es casi secundario, que es el posicionamiento de la marca. La marca se va posicionando. El correo electrónico es una herramienta que se utiliza todos los días. La mayoría de los días las personas acceden hasta 5, 6, 10 veces por día, por lo menos. Imagínense si dejamos de enviar esos mails, cuánto pierde nuestra marca, cuánta presencia, y no solo eso, tenemos competencia, o sea, no somos únicos en el mercado, y otra empresa puede, robarnos ese posicionamiento que tenemos que ir logrando. Eso es fundamental en cuanto a la frecuencia, que creo que responde un poquito la pregunta. No dependía un poco de lo que vende, y cuenta que en su caso ella hace cursos de oratoria y abre muchos cursos por mes, pero que su base es la misma. ¿Alguno quiere comentarle algo? Pero me parece que un poco sí, depende del negocio. Sí, y ahorita van a ver que el número, obviamente nosotros hemos sacado de nuestros más de 1.500 clientes, de más de 8 billones de conversaciones que realizamos, hemos sacado un indicador que ahorita se los vamos a decir, quédense hasta más adelante. Pero lo que queremos también es dar herramientas para que cada una de las que están presentes, cada una de las marcas y personas pueda encontrar su propio indicador, que va a estar dentro de este rango parecido al que nosotros les dimos. Y les vamos a dar también las herramientas para hacerlo. Entonces, no es lo mismo una marca o una empresa que es, por ejemplo, un periódico o una revista que todos los días está publicando noticias. Las personas pueden estar dispuestas a entrar 3 veces a la página, a ver las noticias. Más ahorita con todo lo del COVID, puede recibir 1, 2, 3 correos al día. A una marca como venta de automóviles o electrodomésticos, una nevera, una lavadora, donde realmente poder comunicarse sobre el mismo tema, la frecuencia va a ser distinta. Entonces hay que empezar a entender también cada uno de los negocios y ahorita les voy a hablar de 3 variables sobre las que pueden empezar ustedes a trabajar. Adicionalmente, también y viendo el slide que estamos compartiendo acá, definitivamente las personas sí quieren recibir mail. El 80% de las personas dicen que por lo menos una vez al mes e incluso hay valores del 60% que quieren recibir una vez a la semana. Entonces hay personas que quieren recibir mails una vez a la semana e incluso dentro de esto hay personas que quieren recibir diario. O sea, casi un 20% de personas dicen que quieren recibir un mail diario de su marca. Depende también de la marca y de lo que yo le esté comunicando y la relevancia. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que el mail funciona, que a pesar de haber sido el primer canal de pauta online, digámoslo así, que lleva muchos años, sigue estando muy vigente, sigue teniendo el mayor ROI y la gente lo sigue abriendo. Lo otro es, y vamos a ver en un próximo slide, también la gente se desuscribe. ¿Y cuál es la principal razón de desuscripción? Y de pronto ahí creo que lo podemos preguntar en el poll. Sí, de hecho vamos a compartir ahora la encuesta. A ver, ahí está. ¿Por qué razones cancelan ustedes en general como usuarios? ¿Por qué se desuscriben de un email? ¿Porque les enviaron demasiados emails? ¿Porque no les interesa lo que les están mandando? ¿O porque siempre les quieren vender? ¿Siempre están comprame? ¿O un poco de las 3 anteriores? Mientras nos responde ahí la audiencia, que estoy viendo, somos un montón conectados, me encanta, genial. Recién alguien le recomendaba Andrea segmentar, y sí, eso siempre recomendamos segmentar, porque cuanto más segmentes, más personales van a ser tus conversaciones, así que genial esa sugerencia. Y alguien también comentaba que a ella su jefe le hacía comprar bases de datos. No. Bajo ningún punto de vista compres una base de datos nunca. Si quieren, desarrollen un poco eso, pero me pareció como un buen puntapié para algo que no hay que hacer.
Bueno, eso es justamente una de las malas prácticas, porque, bueno, vamos a hablar también del tema reputación. Para poder tener una frecuencia, a ver, tener primero en base al índice, haber aprendido, haber tenido una buena práctica, para tener esta frecuencia vamos a tener que pasar también por aspectos como la reputación. La reputación es un camino, a ver, es una inversión a largo plazo, a ver, tenés que ir atravesando muchos procesos para llegar a adquirirla y lograr posicionarte. Estas buenas prácticas justamente son la generación de bases de datos orgánicas, es decir, que tengan una aceptación de esta persona para recibir el correo electrónico, y de esa forma me va a ayudar a mí a mejorar mi reputación en cuanto a los servidores de email, como es Gmail, Hotmail, por ejemplo, Yahoo. Entonces, al tener una base de datos que ha aceptado recibir este tipo de contenidos, me ayuda a mejorar mi reputación. Por eso no es una buena práctica la de comprar bases de datos, por ejemplo. Una vez que Y, caes como spam, es muy difícil salir de esa zona. y hay un tema importante. Cada vez es más serio y los gobiernos están tomando más serio las políticas de habeas data. Cada vez hay más multas. Exacto. Entonces, compro una base de datos no solo por lo que dice Juan de reputación, sino por las leyes de habeas data en varios países son muy estrictas y las multas son muy altas. Bien, bueno, clarísimo. Nada de comprar base de datos. Acá respondieron a la encuesta que la mayoría se desuscriben de un email porque no les interesan los emails que le están mandando, un 36%, y un 26% dice que un poco de las tres, y me enviaron demasiados emails en tercer lugar, segundo, ahí están compitiendo. Así que, bueno, eso es un poco el feedback de lo que les pasa a nuestro público, porque pasa un poco que mandamos emails, somos generadores de campañas de email marketing, pero también sabemos lo que significa como usuarios, así que ven la importancia de una buena frecuencia. Totalmente. Ahora Y me bueno, gustaría... perdona, ahora aprovechando el número de la encuesta, el no me interesaron sus emails. Cuando uno desarrolla una estrategia que no tiene la capacidad de segmentar, bueno, en el mejor de los casos que tenemos la mejor herramienta, me permite segmentar, podemos utilizar una estrategia un poquito más artesanal, es el hecho de ofrecer quizá en una pieza, en un mail, varias opciones para que le interese, no ser tan puntual. Cuando no puedo segmentar, darle más opciones para que puedan hacer clic en ese email y llevarlo a las ofertas, en el caso que sea una venta. Y ahí hablo un poco de lo que nosotros hacemos en Enblue y lo que he visto con muchos clientes. Es muchos clientes no conocen a sus clientes. Tienen de pronto el correo, a veces el nombre y a veces no tienen más información. Y lo que nosotros buscamos es que puedan conocer a mayor profundidad y con mayor profundidad a sus usuarios a través de la interacción que están teniendo con ellos, no solo en los clics en el mail, sino también en la navegación de la página, en qué secciones están navegando. Una cosa es que yo diga que me interesan los zapatos, pero cuando estoy navegando la página estoy viendo camisas. Entonces, eso ayuda a tener una mejor relación. Entonces, como ustedes respondían en la encuesta, no me interesaron sus mails, es la mayoría. En el mundo realmente y en otros estudios, la mayoría se desuscribe. Hay un porcentaje muy alto de desuscripción porque me mandan muchos correos. El segundo nivel de suscripción es porque no me interesan esos correos o porque es irrelevante. Bueno, en otros casos también porque luce como spam. Pero digamos que esos dos factores son muy importantes. Me envían muchos y el contenido es irrelevante. O dejé de estar interesado en eso. Entonces, cada vez hay que trabajar más en conocer a los usuarios, manejar la frecuencia correcta, que es lo que vamos a hablar. Esto no es un webinar para hablarles un poco de cómo conocer a los usuarios. Van a ver algunas cosas que más adelante les vamos a mostrar. Por ejemplo, no solo qué se interesa al usuario, sino qué tan enganchado está con nuestra marca. Y eso es una de las cosas fundamentales en el tema de la frecuencia. Entonces, tengamos esas dos grandes razones, frecuencia y ser relevantes en lo que le mandamos. Y para ser relevantes tengo que conocer la base de datos. Me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué pasa si empezamos a detectar que estamos cansando a los clientes? Que cada vez el open rate es menor, que la reputación empieza a bajar, que nuestro send scoring ya también baja.
¿qué estrategia nos recomiendan para remontar eso ustedes? Bueno, eso es lo más frecuente que pasa cuando se empiezan a descuidar las buenas prácticas, ¿no? Que fuimos un poquito mencionando a lo largo de lo que va el webinar. Y no está todo perdido. Una vez que empezamos a ver que nuestras tasas de apertura empiezan a bajar, nuestra base de suscriptores también empieza a bajar, tenemos que empezar a revisar un poquito nuestra estrategia. Y dentro de la estrategia, un punto muy importante que es el contenido. Y siempre segmentar y a ver, segmentar no se trata de saber qué es lo que quiere, en qué momento, tenemos muchas herramientas que luego desarrollaremos en otro webinar, pero es importante cuidar nuestros power users, los que sabemos que abren, e ir incorporando de a poco, gradualmente, un porcentaje de base de datos que está dormida, por lo menos que tiene 30 días y sin abrir. No iría más de esos 30 días e ir sumándolos dentro de los envíos. O sea, envío 100 emails, que el 90% sean por ahí de power users y un 10% de dormidos. Entonces, ahí gradualmente voy agregando y eso es una estrategia de recuperación de base de datos para ir empezando a generar más conversaciones, y también voy a mejorar mi reputación porque no voy a tener tanta tasa de rebote, voy a tener mejores aperturas, va a bajar sí la cantidad de envíos, pero va a mejorar muchísimo la calidad. Nosotros le denominamos recalentamiento en algunos casos. Y eso que tú preguntabas, Barbie, me devuelvo a la pregunta inicial sobre qué pasa si saturamos a la base de datos, y según lo que contestaron en la encuesta, más otras preguntas que aquí hay personas que están haciendo, nos dan saturar a la base de datos. Lo decía Andrea en una de las preguntas, también lo estaba diciendo por acá Rodrigo, nos da miedo saturar a nuestros clientes, fatigar, y eso es fundamental. El gran problema y parte de la razón por la que en Blue está trabajando este Frequency Score es ese indicador de voy a mandarle 1 o 2 meses al mes, no está sustentado en números en muchos casos de los clientes, simplemente en yo creo, a mí me parece que no debería mandarle más de un mail al mes. Yo creo que las empresas tienen muchas más acciones de comunicación, noticias para comunicar a los clientes, para comunicarle a los clientes, y a veces les da miedo hacerlo. Y si no tenemos que hablar una vez al mes con el cliente, algo está pasando. Revisemos sobre qué nos estamos comunicando, así sean los cumpleaños, por decir algo. Pero ese temor a no saturar a los clientes nos hace perder negocios, porque normalmente nos vamos al extremo, y lo que hemos visto, y ya van a ver los números, ya eso es lo que sigue, van a ver los números, eso está haciendo que perdamos oportunidades. Entonces, para resumir, el miedo a saturar es muy importante por todo lo que nos dijo Juan, porque eso hace que caigamos a spam, pero no nos dé miedo a avanzar un poquito más allá y empezar a investigar los números. Y si empezamos a ver que la saturación se nos está dando, podemos recuperar esto ajustando nuestra estrategia de email. Ajustar esto es, segmento mejor a los que están más enganchados, empiezo a trabajar los dormidos, y esto lo podemos también ver, si estoy saturando, lo podemos ver en el Sender Scoring, que es un indicador que tiene en Blue, que nos dice si estamos en un nivel o no de aperturas, clic, si estamos en denuncias como spam o no, si la gente nos está desuscribiendo, mezclamos todas estas variables. Entonces, ese es el primer gran indicador. Si yo empiezo a mandar más correos, las personas se me empiezan a desuscribir, las personas me empiezan a bajar la tasa de apertura, o empiezo a tener complaints dentro de los proveedores de mail, hay una alerta y tenemos que reajustar nuestra frecuencia. Bien, y un poco siguiendo esto que venías hablando, ¿querés contarnos cuál es esa medida justa, esa frecuencia óptima para hacer los envíos de nuestros emails? Que es la pregunta que nos trajo este webinar. Bueno, el número de frecuencia lo dejamos aquí, Barbie, para un próximo webinar, o lo decimos hoy. Digámoslo hoy, muy televisivo. Bueno, está bien. Esta frecuencia, ¿dónde sale? Y eso son un estudio de fuente de RetronPad, para los que no
ElectronPad es un proveedor inmenso de análisis de bases de emails. También tiene que ver con la reputación de los emails y tiene que ver con la lista blanca, que esos serían otros temas para tratar mucho con Deliverability, más un análisis que hemos venido haciendo nosotros con nuestros clientes, más de 1.500 clientes que tenemos en América Latina, 8 billones de correos, donde nos indican, oiga, cuando sobrepasamos este nivel, empieza a haber más de suscripciones, empieza a haber más complaints y a disminuir la tasa de apertura. Como ustedes lo van a ver en esta cifra, entonces el nivel es 4 mails a la semana, 3.8 realmente. En 3.8 correos a la semana empieza a bajar los indicadores. Entonces, nosotros lo que hemos creado en este Sender Score es que entre 10 y 16 correos al mes. Si miramos lo que nos contestaron en la encuesta, la gran mayoría de personas, si no estoy mal, estaban entre 1 y 3 al mes. Entonces, miren la brecha que hay. Muchos de ustedes estoy seguro que no han hecho la prueba de mandar 10 correos al mes a ver qué pasa. Primero, entonces, el Frequency Score, el Contact Frequency Score que nosotros recomendamos está entre 10 y 16 mails al mes. Ahora bien, viene un tema muy importante. Hay que empezar a analizar y ahí es donde nosotros les vamos a dar las herramientas y donde les decimos, mire, empieza a analizar, ¿está bajando mi tasa de apertura o estoy conservando una tasa de apertura? Normalmente la tasa de apertura debe estar en 19.8%, 20%. Mira, un 20% que es lo que nosotros usamos en Blue. Nosotros tenemos clientes que tienen tasas de apertura del 80% cuando es una alta segmentación, cuando son mails transaccionales, y tenemos clientes que tienen tasas de apertura de 3%, cuando se está enviando correos a base de datos de dormidos. Entonces, la mezcla de esto debería ser un 20%. Ya les cuento cómo funciona un poquito eso. Estoy teniendo más rebotes, estoy teniendo más de suscripciones. Estos indicadores son los que van a decir, oiga, me estoy excediendo, estoy fatigando a mi base de datos. Otro indicador también es complaints, estoy teniendo más quejas como spam. Entonces, midan esos indicadores, mídanlos semanalmente y mensualmente y empiezan a trabajar en un nivel de frecuencia entre 10 y 16. De pronto en algunos casos les va a tocar menos, pero yo creo que cuando es menos de 10 es porque no estamos mandando información relevante. Tenemos que trabajar también en la información relevante. Ahora, aquí había unas preguntas muy interesantes y había unos temas muy interesantes donde hablaban, venga, es que yo tengo médicos, soy de un laboratorio, ¿qué voy a decir? En algunos casos no quiero cansarlos. Hoy soy de un hotel, tenemos muchos servicios. Entonces, también tengan en cuenta lo que habíamos hablado de conocer su base de datos. Entonces, conocer la base de datos es fundamental y ahorita vamos a hablar de ese tema y es los distintos estados de esa base de datos donde a los power users, que lo nombró Juan, que son las personas que me hablen con mayor frecuencia, puedo mandar muchos más correos. Esto ustedes lo encuentran dentro de Blue, que son todos los usuarios que llevan menos, en este caso casi 90 días de aperturas. Y los inactivos, y dormidos e inactivos, que son los que o no me han abierto nunca, o ya llevan más de 120 días sin abrir, más de 90, 120 días sin abrir. A cada uno hay que hacer estrategias distintas. De pronto Juan ahorita nos cuenta, si no yo les cuento, es yo le tengo que mandar más correos a estos activos y a estos inactivos le tengo que mandar menos correos. Uno de los grandes errores que también vemos nosotros en los clientes es que a los inactivos no les mandamos y perdemos una gran cantidad de base de datos. Nosotros hemos visto que más o menos el 40%, 50% de la base de datos de nuestros clientes son inactivos. Entonces tenemos una gran cantidad, en este caso este cliente tiene casi 500 o más de 500,000 correos que no han hecho nada con él y no les hemos vuelto a decir nada. Ahora bien, si yo les mando a estos con la misma frecuencia, voy a perder completamente la reputación porque las tasas de apertura de los inactivos son muy bajas. Pero cuando yo logro activar un 5% mensual de esos inactivos, en el año ya estoy casi 60% más. Entonces, es súper importante para poder llegar a ese frequency score, manejar mi base de datos entre activos e inactivos, que la actividad tiene que ver con que se hayan enganchado conmigo, principalmente abriendo por lo menos un correo, ojalá más si han hecho clic, y esos power users son a los que yo más les envío y
estoy dividiendo esa segmentación en los que les envío un poco menos. Todo esto me debería dar más o menos 10 a 16 correos al mes. Tengan en cuenta sobre los power users, son los que más me abren, pero también son los más sensibles. Si paso ese nivel óptimo, son las personas que más me denuncian y las personas que más se desuscriben rápidamente. Totalmente, Ale. Y déjame agregar una cosita más, que es el tema de la frecuencia. Hablas de, ahí veía una de las preguntas que están haciendo en el chat, que por ahí envía 8 emails al mes y no logra tener buenos resultados. Dentro de la frecuencia no estamos, a ver, no estamos hablando de enviar un mismo mail con una misma imagen, un mismo asunto, mismo contenido durante todo el mes, de 10 a 16 veces. Estamos hablando de una estrategia en donde, si bien por ahí tenemos un solo producto para ofrecer, 2 o 3 o poquitos, cambiar el contenido, cambiar justamente las imágenes, el asunto, jugar con tratar de agregarle también el nombre dentro del asunto, y eso me va a ayudar a aumentar la frecuencia sin no saturar tanto a mi base. Bien, sí, de hecho, una de las preguntas que nos hacían era si en esta frecuencia que vos nos estabas comentando, si valía todo tipo de mails promocionales, de facturación, recordatorios, si te incluías cualquier tipo de mail. Para, No sé si me... Ale. Bueno, por ahí se colgó. El tema, a ver, de las campañas, a ver, en una estrategia de comunicación, está hablando de estas 10 a 16 emails dentro de esa estrategia. Después todo lo que son por ahí comunicaciones, ya entramos en el campo de lo que puede llegar a ser un mail transaccional. Un mail transaccional quizás necesita muchísima más reputación porque necesitamos que una factura llegue a destino, que un aviso de cambio de contraseña también. Por eso es muy importante no mezclarlo dentro de una estrategia, ese tipo de emails. Siempre que hablamos de este índice de frecuencia nos referimos a estrategias ya armadas para las campañas. Ahí me parece muy importante lo que decía Juan, y esto no se trata de yo mando este mail 16 veces a distintas personas, sino toco a una persona 16 veces al mes, por lo menos. ¿Sí queda claro? Y le mando 16 mails distintos a una persona dentro del mes. Perfecto. Juan, me gustaría preguntarte, ¿qué nos recomendás? Tanto si estoy dando mis primeros pasos en el email marketing, como si quiero empezar a aumentar a esta frecuencia ideal que dice Alejo, ¿qué nos recomendás que tengamos en cuenta para no caer en spam, para generar un vínculo con los clientes? Ok, bueno, básicamente 3 puntos importantes que son el ABC para poder entregarlos, y no solo entregarlos, sino que se ubiquen mejor dentro de la bandeja de entrada de nuestros contactos. Ya hemos hablado también del contenido y la segmentación, pero bueno, lo refuerzo un poquito para la gente que también va llegando. El hecho de tener un email con buenas calidades de imágenes, que reflejen, que no sean ofensivas, que tengan calidad, que estén bien editadas, el tema del texto, la cantidad de texto que nosotros ponemos, el uso de las mayúsculas también. Todas estas cosas van generando una calidad en el email que nosotros vamos a enviar. Y bueno, y también la posibilidad de segmentar, como ya lo hemos dicho, nos va a permitir conocer a cada uno de nuestros integrantes de nuestra base de datos y poder entregarle contenido acorde. Hoy quiero que sepan que ha evolucionado mucho el email, y en un email por ahí de una misma campaña, Ale, Barbie o yo no es necesario que recibamos la misma imagen, ni la misma oferta, ni el mismo texto. O sea, tenemos herramientas de remarketing que permiten que una persona pueda enviar una oferta personalizada. O sea, fíjense qué importante, cuánto ha evolucionado el email marketing en este sentido. Y dentro de Blue tenemos una herramienta muy potente que nos permite hacer, no sé si ustedes siempre se preguntan, abro mi celular y veo las zapatillas que
que yo estuve buscando en Mercado Libre, no sé, en eBay, o veo esta remera o esta camisa, estos zapatos. Eso también sucede en el email marketing. Tenemos herramientas de remarketing para ver el comportamiento que van teniendo nuestra base de datos a medida que va navegando por nuestra web, y la vamos guardando esa información. ¿Para qué la vamos guardando? No solo para segmentar, sino para entregar una calidad en la oferta que es imprescindible para mejorar nuestras ventas y nuestras conversiones. Por otro lado, también es importante el tema de la reputación, aparte del contenido y la segmentación, que nos va a permitir justamente que Gmail, Hotmail, Yahoo, el servidor que sea, nos abra la puerta y nos permite, una vez que nosotros vamos teniendo experiencia, que configuramos nuestra herramienta, que configuramos nuestro dominio, con las configuraciones técnicas que eso necesita, estos servidores nos van a empezar a abrir la puerta de a poco y van a estar observando más que nunca qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos y las intenciones que tenemos. Hoy la reputación lo es todo en este mercado, y que nosotros no pongamos principal foco en esto impacta en que nuestra marca se posicione, no se pueda posicionar en el mercado. Y lo que le decía, que otras marcas sí se vayan ganando presencia en la bandeja de entrada de nuestra base de datos. Sí, yo voy a hablar un poquito en el resumen de lo que está diciendo, Juan, porque aquí hacía una pregunta, es mandarle 16 correos con contenido distinto, sí. E incluso si estoy mandando un correo, supongamos Día de la Madre, que en algunos países acabo de pasar, voy a mandar el Día de la Madre o Día del Padre. Incluso para unos los intereses son zapatos, para otros camisas, para otros pantalones. Entonces, no debo mandarle a los mismos el mismo correo a las personas. Entre más, y vuelvo a las dos palabras con las que iniciamos esto, relevancia y frecuencia. Excelente. Y no olvidemos una cosa, el email es el canal que mejor mayor retorno de la inversión tiene, entonces por eso es tan importante ir tomando acá todas las sugerencias que nos están diciendo los chicos, y ir encontrando esta frecuencia justa de cantidad de envíos para mi base. Y acá me gustaría retomar una pregunta que nos hizo Juan Manuel, que es si la frecuencia de envíos depende además del tipo de negocio que tenemos, que ya lo respondieron antes, pero me parece interesante que lo charlemos en función de esta herramienta que nos podés contar vos, Ale, de qué se trata para calcular nuestro índice. Sí, aquí hemos sacado una calculadora y si después están interesados, se las vamos a compartir próximamente en un website de nuestro enfocado en esto, y es lo que quiero mostrar y lo que queremos aquí mostrar es la diferencia cuando yo hago un plan normal con mis 2 a 3 correos al mes, y si yo decidiera, ni siquiera en este caso estamos aplicando los 10 o 16 correos al mes, simplemente estamos diciendo vamos a duplicar lo que tenemos, no mandemos 3 sino que mandemos 6. Yo no sé si están viendo acá, yo tengo mi base de datos total, este es un cliente real con algunos datos que los hemos variado, incluso en temas de conversión los hemos puesto por debajo, y también las tasas de apertura, pero son 977,000 mi base de datos actual, donde 408,000 son activos, los que les mostraba que estaban entre 0 y más o menos 90 días con alguna apertura, e inactivos 568,000. Quiere decir que no han abierto mis correos en más de ese tiempo, que son dormidos e inactivos. Si yo mando a estos activos 3 veces al mes, estaría impactando a 1.200.000 personas. Si la mando 6, sería el doble, 2.452.000. Pero además, a estos inactivos, nuestra propuesta es que les llegue 2 correos al mes. De nuevo, y aquí es súper importante, y en las preguntas alguien está diciendo cómo hago para activar y cuál sería la segmentación. No escoger el primero del mes y le mando un correo a todos los inactivos y el 20 del mes le mando otro correo a todos los inactivos. Esto nos va a afectar la reputación. Eso sería otro webinar, pero les quiero decir esto se tiene que repartir. Tiene que repartir un 10%, como decía Juan, dentro de la base de datos y dentro de todos los correos que estoy enviando, y váyanlo haciendo paulatinamente.
pero envíenle a esos inactivos, segmentado. Entonces, si yo le envío a esos inactivos, estaría casi que impactando a 1.100.000 personas más de las que estoy haciendo. Si tengo mi tasa de apertura del 20% en el plan actual, serían 245.000, y el 18% aquí lo marcamos es porque no, normalmente incluso no debería impactar esa tasa de apertura, debería ser normalmente el mismo 20, pero supongamos que nos impacta un poquito, un punto o 2 puntos, que no es tan grave, estaría tocando a 442.000 personas, más un 2% de tasa de apertura, que a veces hemos visto tasas del 5 en inactivos, me darían 22.000 personas. Esto, ya solo esto en total de aperturas y total de clics, si supongamos que en aperturas ya lograría 245.000, en el otro 464.000. Y en clics, en un lado estoy logrando un 8%, y digamos que también aquí se disminuye la cantidad de clics, supongamos en inactivos, estoy logrando esto, estoy creciendo un 44% en lo que estoy logrando de visitas al website. Este total de tráfico que yo logro al website, ya estoy creciendo 44%, solo con duplicar lo que estoy haciendo y ni siquiera llegando al nivel de 10 a 16, que es el que nosotros estamos recomendando. Ya estoy creciendo 44%. Y suponiendo que nuestra tasa de conversión es 2.5, supongamos que se mantiene igual, que deberían conservarse igual, porque esto ya es todo un tema dentro del website, digamos, dentro de los activos digitales de nuestro cliente, que en muchos casos es superior, porque nosotros hemos visto clientes de tasas superiores al 3, al 6%, pero supongamos que es una tasa media de 2.5, o supongan que es una tasa de 1%. Ya con la cantidad de personas que ustedes están trayendo en este tipo de cliente, más un ticket promedio de 100, puse, sea 100 lo que ustedes quieran poner, estamos logrando un crecimiento casi del doble, casi del 50%, 44% en las ventas, en las visitas a la página. Entonces, ¿por qué impacta tanto lograr una cadencia y una frecuencia óptima de nuestros envíos? Este es un resultado de una calculadora. Ustedes mismos lo pueden calcular. Aquí alguien estaba preguntando cómo se calcula el ROI. En internet hay formas de calcular el ROI y dicen cómo es, pero en últimas el ROI lo que me está diciendo es, si yo invierto un peso en cualquier cosa, en este caso en estrategia de email, le quito los costos y todo eso, le invierto un peso, ¿cuánto me devuelve? Normalmente el ROI que se estima para el mail es de 44 veces. ¿Qué quiere decir? Meto $1, un peso, como ustedes lo quieran interpretar, $1, y me devuelve 44 más. Esto no solo lo dice en Blue, ustedes lo pueden encontrar en distintas fuentes en Google, busquen cuál es el ROI de email y les va a dar este valor. Perfecto, y vuelvo a recordar que muy pronto vamos a tener en nuestro sitio una calculadora para que lo puedan calcular ustedes mismos, este índice. Y me gustaría ahora hacerle una pregunta a Juan, que tiene que ver yo voy a hacer, Barbie, qué pena que te interrumpa, porque hay una pregunta muy importante que están haciendo, y es ¿por qué lo calculamos con 6? Precisamente para mostrarles a ustedes que ni siquiera tienen que llegar a 10 o a 16, solo con 6, duplicando lo que ya estaban enviando, ya están logrando resultados de un crecimiento importante. Bien, buenísima la aclaración. Un poco hablar de esto, de la omnicanalidad. Por ahí ya alcancé esa frecuencia óptima de envíos. Y en estos casos está bueno ir mechando con los distintos canales, ir intercalando. Por ahí es muy argentina la palabra mechar, no sé. Así que, Juan, me gustaría saber, desde la experiencia del usuario, cómo podemos diseñar una estrategia que vaya jugando con los distintos canales, con las distintas posibilidades para generar un vínculo con los clientes, con los usuarios, que tenga este nivel óptimo también, que no sea ni demasiado ni mucho. Bueno, Barbie, acá como el slide cuenta un poquito, el poner el cliente en el centro es un cambio de paradigma total en todas las empresas que se está dando, se viene haciendo hace varios años, y es justamente a la hora de plantear mi estrategia, ver, poner primero las necesidades del cliente antes que las de la empresa, y entre eso lograr un equilibrio que me va a terminar, está comprobado, ¿no? Que va a terminar generando más ventas, mejores cumplimientos de objetivos, y eso es básicamente el cambio de paradigma. A ver, la comunicación omnicanal
nosotros la podemos lograr de distintas formas. Pero es importantísimo también centralizar, porque no podemos tener una herramienta para una cosa, otra para enviar SMS, otra para mail, una para push notifications, otra para pop-ups, por ejemplo, de suscripción. Entonces es importante encontrar herramientas que puedan unificar eso para no generar carga operativa en las personas que se encargan de realizar esto y poder lograr un trabajo más efectivo. Nosotros venimos hablando seguido con nuestros clientes, vemos cuáles son las necesidades, bueno, vemos que es muy difícil generar bases de datos propias también. Todos los visitantes que entran a la web los terminan después perdiendo, no saben cómo capturarlos, no tienen por ahí las herramientas precisas o tienen un formulario de contacto y luego se olvidan de subir esa base de datos a su herramienta de email marketing y se pierde mucho. Se pierde mucho, ¿por qué? Porque por ahí un interesado en un producto tiene una necesidad puntual o un deseo en ese instante. Entonces, cuanto más tiempo pasa hasta que lo contactamos, se enfría la venta, se enfría la oportunidad. Por eso es importante la omnicanalidad y el poder seguirlo por distintos canales. Bueno, como te contaba, estamos trabajando en una herramienta que nos va a permitir capturar estos visitantes y empezar a conversar con ellos, ¿no? Que nos permite por medio de un pop-up, nosotros lo llamamos widgets, que se vean en la web y los permita suscribirse a ofertas, mostrarle promociones, una muy fácil integración y que se guarden dentro de Enblue esos contactos para inmediatamente ahí en el momento en vivo para empezar a conversar con ellos, para poder crear grupos y enviarle ofertas o que inmediatamente les llegue un mail con una oferta puntual. Por eso es importante la omnicanalidad, es poner el cliente en el centro y ver en qué momento lo voy a contactar y por qué canal, y centralizarlo eso en una herramienta. Excelente, súper claro, Juan. Y ahora me gustaría preguntarles si pueden contarme en un minutito, recién estaban preguntando ahí en el chat si había alguien, alguna referencia de estas estrategias de las que estamos hablando. Así que si los dos me pueden contar rápidamente, así después ya vamos a las preguntas, algún caso de éxito en donde la frecuencia de contactación sea la adecuada. Bueno, un minuto, me voy aquí a demorar, estoy contando el tiempo. Con una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de Colombia, se hizo un análisis junto con su agencia, es DDB, y la agencia hizo un análisis, los envíos de esta empresa de comunicaciones sobrepasan los 10, 20, 30 millones, no les puedo dar una cifra, pero son un volumen grande. Y se descubrió al final del año pasado, incluso antes, que la frecuencia con la que estaban tocando al año era 7 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban tocando a los usuarios menos de una vez al mes. Entonces, lo que se descubrió es menos de una vez al mes es una frecuencia muy baja y se empezó a trabajar. Se está multiplicando hoy en día la cantidad de veces que se está tocando a los usuarios con resultados, como ustedes pueden ver en la calculadora, conservando incluso los valores e incluso aumentando en muchos casos esos valores de apertura y de conversión. Hablar de esos valores no es solo decir que el mail lo abran, sino también, oiga, ¿qué puedo hacer para los asuntos? Que algunos preguntaban, ¿qué puedo hacer con el contenido? ¿Qué puedo hacer dentro del website? ¿Cómo puedo hacer, por ejemplo, para un carrito abandonado a través de otros canales, lograr el cierre, mensaje de texto, push? Entonces también tiene que ver con integrar esto y es lograr una conversión que parta desde el mail, pero siempre con una comunicación omnicanal. ¿Caso para compartirnos? Sí, por ejemplo, bueno, lo que le contaba, una de las preguntas que hiciste de qué pasa cuando empiezo y también hacían la audiencia en las preguntas, qué pasa cuando se satura mi base, cuando se empieza a cansar. Tenemos un caso, por ejemplo, de un diario muy grande acá en Argentina, en la provincia de Córdoba, que bueno, se encontraba con esta situación y una de nuestras ejecutivas comerciales que trabaja muy bien este punto, empezó a desarrollar la estrategia de empezar a incorporar
contactos dormidos dentro de sus envíos programados y empezaron a recuperar audiencia muchísimo, bueno, y hoy están súper contentos, agradecidos. No solo aumentaron la base de contactos, sino generan más oportunidades de negocio y, bueno, y más gente que está atenta a las novedades, las noticias que van teniendo desde el diario, ¿no? No solo eso, porque, a ver, no hay una necesidad tampoco puntual de comunicar, en este caso desde un diario, sino que al incrementar mi base de datos, al ser en este caso una empresa de comunicación, puede aumentar también sus oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque tiene una base más grande, entonces puede monetizar más sus envíos y que sean sponsoreados y, bueno, y que otras empresas pauten para que se envíen esos mails y obtener mejores ganancias. Genial. Bueno, muchas gracias a los dos por todo el conocimiento que nos fueron compartiendo. Ahí pusimos un resumen un poco de lo que fuimos hablando. Y vamos, sí, ahora a pasar a la parte de preguntas. Si les parece, respondan una cada uno, así tratamos de responder la mayor cantidad de consultas que nos están haciendo, que son un montón. La pregunta... Barbie, hago una sí. interrupción antes, y es: cuenten con todo nuestro equipo de farmers en toda Latina para que puedan profundizar esto para cada uno de los clientes, que se sienten con ustedes a trabajar en encontrar su frequency score ideal. Sí, por supuesto. Ahí en el chat algunas personas ya nos comentaron que querían que los contactáramos, así que también levanten la mano que estamos ahí para ayudarlos. Bueno, les decía, una de las preguntas que más nos hicieron en el webinar de hoy fue: ¿cuáles son los mejores días y horarios para los envíos y cuáles los peores? A ver, ¿quién quiere agarrar esa pregunta? ¿Puedo contestar? Dale. Esto está cambiando mucho con la cuarentena. Yo no sé si a ustedes a veces les pasa, pero a mí, ¿qué día es hoy? ¿Hoy qué día es? Entonces ha cambiado un montón, ¿no? Pero lo que normalmente se ha indicado, y nos indica también nuestros números, es de martes a jueves. Ahora bien, depende también de los negocios. Si yo estoy en un negocio como aerolíneas y viajes, cuando normalmente yo le pregunto a la gente cuándo hace las compras, normalmente las hace por la noche. Pero si estoy en un negocio de noticias, normalmente es mejor por la mañana. Y si estoy en un negocio como Claro, música y video, donde normalmente la gente ve muchas películas los fines de semana, debería mandar los fines de semana. Entonces depende mucho del negocio. Obviamente hay unos días donde la gente está más predispuesta y unos horarios. Normalmente los horarios es cuando uno, antes de llegar a la oficina o llegando a la oficina, cuando está por salir a almorzar, digamos, cuando vuelve a la oficina o cuando va a salir por la tarde. Esos son horarios indicados. Sí. También, a ver, hay un par de trucos, a ver, de tips, si quieren llamarlos. El fijarse, suscribirse a la mayor cantidad de empresas también, de emails que ustedes consideran que pueden llegar a ser sus competidores, y empezar a ver en la bandeja de entrada, a ver el comportamiento que van teniendo, a ver cada cuánto envían, qué días, en qué horarios, qué contenido, y ver qué lugar ocupa mi empresa dentro, cómo está posicionada. Hay una estrategia que funciona bárbaro, le va muy bien, que es el tema de las gaseosas, los refrescos. Por ejemplo, hay una marca líder y una segunda marca que ha aceptado a esa segunda posición. Y en base a eso armó su estrategia. Por eso nosotros veamos quién es líder hoy, en base a estas cositas también de posicionamiento que vamos detectando en nuestra bandeja de entrada, y empezar a armar estrategias que incluyan estas cosas que a largo plazo van a marcar la diferencia. Cuando voy viendo que una empresa de renombre que es competidora mía tiene una frecuencia y sabemos que le va muy bien, empezar a ver si nos conviene enviarlo ese mismo día o ese mismo horario o un ratito antes. Eso es muy importante. Enviar una pieza de email después de que una empresa muy exitosa lo haga, quizá no nos favorezca mucho en el aspecto de que si es exitosa esa campaña, va a hacer clic en la pieza, va a tener un tiempo de permanencia X dentro de esa página, de esa promoción, y es muy difícil que vuelva inmediatamente a la bandeja. Entonces empezamos a jugar con esas variables pequeñas que hay que tener en cuenta. Con respecto, bueno, a los distintos rubros, bueno, ahí mencionaron inmobiliaria. Inmobiliaria tienen que tener en cuenta el hecho de cuándo
una persona puede ir a ver una propiedad, una casa físicamente. Depende cuál sea mi objetivo, si es informarlo en una primera etapa o concretar ya, agendar una visita. Entonces yo, si las visitas generalmente se dan un sábado o un domingo, si lo envío un lunes, tengo mucho riesgo de que se me caiga esa visita, pues pasen muchas cosas en el medio y peor va a ser esta tasa de conversión. En el caso de, por ejemplo, la gastronomía, que también ahí lo preguntaban, trabajar con las promociones, ¿no? Con las oportunidades, con las ofertas, y bueno, detectar físicamente en mi negocio cuáles son las oportunidades, cuáles son mis fortalezas para tratar de fortalecerlas desde la estrategia de email marketing o generar también nuevas oportunidades y ir apalancándose con esos temas. Hay que ser holístico a la hora de desarrollar una estrategia y no centrarse en algo puntual. Bien, bueno, sigo con la siguiente pregunta. Les pido si podemos responder lo más conciso posible, porque se nos va el tiempo. Lucero acá nos pregunta, ¿ustedes saben qué tipo de información agrada más recibir a las personas, sus preferencias o temas por grado de porcentaje o estadística? ¿Respondo conciso? Sí, sí sabemos. Pero vamos a... No. Puedes desarrollar un poquito, te dejo. Pero es muy importante lo que tú tienes en tu negocio para decir versus lo que estás conociendo de los usuarios sobre lo que están interesados. O sea, definitivamente, si han entrado a tu base de datos es porque están interesados en recibir tu contenido. Ahora bien, empieza a conocer sobre qué cosas tuyas, sobre qué productos se interesan más. Esto lo puedes hacer con Emblue, por ejemplo, y los tags que ya hemos mencionado. Entonces, de acuerdo a eso, a cada persona intenta hablarle de sus intereses más recientes. Acerca del promedio de la tasa de aperturas y clics, ¿qué recomendación podemos darles en ese sentido? ¿Qué sugerencia? Normalmente los estudios a nivel mundial y también en Emblue indican un 19.8%, nosotros manejamos un 20%, o sea, esa debería ser nuestro indicador de estamos bien. Obviamente después de la segmentación, si son clientes inactivos va a ser menor, pero trabajar para que se logre un 20% de tasa de apertura, también depende de un poco de las industrias, pero ese debería ser como el nivel. Y en tasa de clic, nosotros manejamos entre 3 y un 5%. No sé si Juan tiene ahí... Sí, hoy justamente estuve reforzando esto que era una pregunta segura que iba a surgir con los chicos y me hablaban de un 20 a un 30 para una campaña buena, aceptable, y arriba de un 30% como muy buena, por ejemplo de un 40%. Todo va a depender también del tamaño de nuestra base, porque no es lo mismo obtener un 40% de aperturas en una base de 1000 personas que en una de 100.000. Así que eso es un poquito el tema. Y obviamente nosotros hemos visto tasas de 80 cuando son segmentos pequeños, muy bien segmentados, sí, o que son automatizaciones de carrito abandonado, hay tasas altísimas ahí. Y acá Carlos nos preguntó en varias oportunidades, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestros correos caigan en spam? Bueno, un poquito repasando lo que estuvimos hablando en la webinar es la segmentación, las buenas prácticas en el contenido, el tema de ir trabajando en la reputación, en base a la segmentación que vamos teniendo, enviarle el contenido adecuado para que no nos tilden con correo no deseado de spam, y el tema de las configuraciones también de nuestro dominio para que esté habilitado para enviar el nombre de ese dominio, esa herramienta. Por eso es importante a la hora de elegir una herramienta que se configure, contar con un área técnica que nos ayude a configurar el dominio, el sender, para llegar a la bandeja de entrada. Nosotros tenemos un área, para que se imaginen, tenemos un área entera que está pendiente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ahí metidos para que lleguen a bandeja de entrada. O sea que hay muchísimo trabajo y bueno, tenemos la estructura para hacerlo. Pero van descansando, no es que están 24/7 ahí. A veces sí, a veces así toca ahora. Así toca ahora. Muy pocas veces. Muy pocas veces, pero sí. Juan lleva 48 horas despierto. No se descansan los del equipo. Bueno, se van turnando.
Bien, bueno, estamos llegando ya al final del webinar. Ale, si querés hacer un resumencito de acá un poco lo que está en la slide, de lo que vimos acerca del Contact Frequency Score, te dejo unos minutitos para eso. Sé Dale. que nos están preguntando muchos de gastronomía, hotelería y concesionarias, ¿qué les recomendamos? Cuando terminen el webinar les va a aparecer automáticamente una pantalla para que completen sus datos, así nosotros los contactamos. Así que en esos casos podemos ayudarlos, así que quédense y completen esos datos para probar en Blue y así nuestro equipo de expertos los puede ayudar. Y hay algunos casos de éxito en nuestro canal de YouTube, sobre todo en concesionarios, tenemos varios casos de éxito, en hoteles también y turismo, gastronomía, tenemos algunos como Starbucks, por ejemplo, que es cliente nuestro, y revista Axioma, La Barra, en Latinoamérica, que también está en ese sector. Para resumir, ¿cuál es el número indicado? Cada uno de ustedes, cada una de las marcas debería llegar a ese número indicado. Dentro de nuestra estadística general, un promedio debería estar entre 10 y 16 correos a cada persona de la base de datos al mes. Obviamente, a cada persona si está en un nivel de power user. Si es menos de un nivel de power user, es decir, personas que no me abren con mucha frecuencia, si yo le mando un correo y me abren, si yo le mando 10 correos y me abren 2 o 1 al mes, que no sea tan power user, pero si está en power user debería ser este valor. Si está en inactivos, deberíamos por lo menos llegar a un nivel de 2 correos al mes. Ya en otro momento les explicamos cómo pueden hacer una estrategia para esos inactivos. ¿Esto cómo lo identificamos? Si es, conozcamos a nuestros usuarios, cuáles son power users y cuáles no. Conozcamos cómo están siendo nuestros indicadores, nuestro sender scoring, si nuestras tasas de apertura están bien, si nuestras tasas de reclamos están bien o complaints, si nuestras tasas de rebote o de rebote blando principalmente, o si nuestras tasas de suscripciones están bien o no. Si aumentan o bajan estas tasas, hay que generar alertas. Y sobre esto, empecemos a medir y probar. Como les mostré en la calculadora, empiecen a probar qué pasa si no mando 3 correos al mes, si no mando 6, si no mando 10 y si mando 16. Vayan haciéndolo paulatinamente. Lo más importante, como les decíamos ahorita, es cuál es el engagement de estas personas en mis correos. Ese engagement se logra si yo soy relevante. Si estoy siendo relevante para mis usuarios, voy a lograr mejor engagement. La relevancia tiene que ver con que segmente bien, con que mande buen contenido, que lo mande por una buena plataforma en el momento correcto. Y la frecuencia. Si estas personas están enganchadas, ¿por qué les voy a mandar un mail al mes si estas personas quieren recibir 10 mails al mes? Entonces, hay que trabajar en eso. Eso sería el resumen. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a los dos. Estuvo buenísimo compartir este rato con ustedes. Aprendimos todos un montón. Y gracias a los que nos acompañaron, que fueron muchísimas personas. Estamos muy contentos desde Blue con todos los nuevos que se suman y con los que están desde siempre ahí acompañándonos y aprendiendo junto a nosotros a hacer de la omnicanalidad algo simple. Así que bueno, gracias Juan y Ale de nuevo, y gracias nuevamente a toda la audiencia que estuvo del otro lado. Recuerden que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Así que bueno, hasta la próxima, nos vemos. Que estén bien, gracias a todos.